Continuamos en 52 minutos y ahora tenemos un placer inmenso de poder entrevistar a mi criterio, una de las periodistas cumbre que tiene la República Argentina, a la cual podemos hablar sobre la dictadura, lo que pasó en la dictadura, podríamos hablar sobre periodismo, podemos hablar sobre nuestra historia reciente, sobre la gestión, en fin, un montonazo de temas, sobre política internacional. Sí. Pero la convocamos para hablar sobre un libro que acá en la ciudad de Rosario empezó a cobrar nuevamente mucha importancia porque están transmitiendo. Exactamente. Están transmitiendo Yossi, el espía arrepentido. Es un libro que es impactante. Un libro de no ficción que después fue a la ficción a través de esta serie. Sí, y que uno lo lee y parece que nunca sale de la ficción. Porque es tan tremendo todo lo que cuenta ahí. Pero bueno, vamos a hablar con Miriam Lewin, de ella nos referimos, que tuvo la atención de poder conversar unos minutos con 52 minutos. Muy buenas noches, Miriam, ¿cómo estás? Hola, Miriam, gracias por estar del otro lado. No, gracias a ustedes por el espacio. Y sí, efectivamente, parece una historia de ficción, pero en realidad, si bien la serie se toma varias libertades, en el sentido de que hay situaciones que no ocurrieron de verdad, o sea, está ficcionalizada la realidad. Hay una investigación periodística que iniciamos con Horacio Luzchi, que es mi coautor, que es periodista y abogado, aproximadamente en los inicios de la década de los años 2000, inicio del siglo, ¿no? Por separado, nosotros no nos conocíamos, Horacio y yo, nos contactó un extraño personaje que decía tener datos relevantes para la resolución del atentado contra la AMIA, nada menos. Yo personalmente pensé que era un fabulador, que era una persona que quería sus 5 minutos de fama, porque todos los periodistas de investigación siempre somos contactados por personas que dicen tener datos para resolver casos famosos, ¿no? Entonces me resistí a encontrarme con él, pero finalmente me encontré con él alrededor de agosto del 2002 y me encontré con una persona absolutamente torturada, que temblaba, que transpiraba, que me hablaba en hebreo. Yo le dije que yo no hablaba hebreo y se extrañó porque me dijo, pero vos sos judía. Le digo, sí, pero en mi familia se hablaba en yiddish, no se hablaba en hebreo, y yo tampoco sé demasiado yiddish. Entonces, por cuentagotas fue soltando información que hablaba de que había sido agente de inteligencia de la Federal. Todavía era personal de la Federal en ese momento, y que había recibido la orden por parte de sus superiores de infiltrarse en la comunidad judía, hacerse pasar por judío, para conseguir información acerca de una fábula, un mito que existe, que es que los judíos queremos apropiarnos de la Patagonia y crear ahí un segundo Estado de Israel. Que él había pasado a lo largo de muchos años información acerca de identidades, reuniones, viajes, distribución interna de edificios, entradas y salidas, y que él creía que sus superiores habían utilizado esta información para ofrecer la logística para la realización del atentado, porque es evidente que un atentado como el de la AMIA no lo hicieron 3 personas que vinieron un día y se fueron a la semana siguiente o a los 3 o 4 días, que había un grupo local, una conexión local, y él inadvertidamente y con mucho remordimiento estaba seguro de haber formado parte de esa conexión. Ahora, Miriam, ¿en qué momento creíste en su relato? Porque vos decís que te costó llegar a él porque pensabas que era alguien como muchos otros que te contactaba diciéndote que tenía información y no creías mucho en su relato, pero ¿le creíste realmente apenas lo conociste? No, al principio no, sobre todo porque él no decía claramente a qué servicio de inteligencia pertenecía al principio. Y si bien él mencionaba varias organizaciones judías de las que había formado parte, incluso había organizado un grupo estudiantil universitario,
al que había invitado a Luzki a dar una charla sobre antisemitismo en las fuerzas de seguridad, paradójicamente, yo no podía levantar un teléfono y chequear si lo que él me decía era verdad, porque era exponerlo a él en un punto. Y si era verdad que él no era un terrorista, sino que era una persona que quería colaborar con el esclarecimiento del atentado, lo iba a perjudicar. Entonces, recién yo pude claramente darme cuenta de que esta persona me decía la verdad, por lo menos en la mayoría de los hechos que refería, es cuando varios meses, después de conocerme a mí y 2 años después de conocer a Horacio Luzki, nos puso en contacto. Y ahí él, que se había casado con la que era la asistente de Horacio Luzki, una profesora de hebreo muy bella, de la que se enamoró perdidamente. Sí, que vendría a ser la que hace de Natalia Oreiro en la serie. Claro, no. La secretaria está interpretada en la serie por Carla Quevedo, que aparece como bibliotecaria de una institución judía, presumiblemente de hebraica, que es donde él se fue formando como judío. Él empezó a estudiar política, historia, religión, idioma hebreo, y él claramente asume de tal manera el rol que es como dice Natalia Oreiro, que su jefa, su manipuladora, la jefa de los espías, es un personaje real, es una mujer que llegó a manejar de 20 a 30 infiltrados de inteligencia de la Federal en distintos colectivos, en el movimiento estudiantil, en el movimiento sindical, en la colectividad china, en la colectividad palestina, en la comunidad palestina, y ella los manipulaba a todos. Eso viene de una traducción del idioma inglés, handler, que quiere ser manipulador, es el jefe de los espías. En el caso de Yossi, como te decía, yo creo que el amor fue el que lo redimió, porque hasta el día de hoy sigue profundamente enamorado de esa mujer, de la que después, bueno, ustedes van a ver en la serie está un poco modificada, en la vida real. Él se casa con esta chica que llamamos Eli, no es su nombre real, sino que lo hacemos para protegerla, pero cuando le refiere que está infiltrado y cuando empiezan a trasladarlo de ciudad en ciudad sus jefes porque empiezan a desconfiar de él, la pareja se rompe. Yo sí, ustedes me preguntarán por qué no declaraba acá en la justicia, porque no confiaba en la justicia y porque él sentía que todo era una farsa, y se comprobó que era una farsa, porque hubo un juicio por el encubrimiento, y el encubrimiento estaba llevado adelante precisamente por las personas que debían investigar y juzgar este caso. Hubo un juicio muy largo en el que se involucró a un grupo de policías corruptos de la policía bonaerense, pero que no habían tenido nada que ver con el atentado. Estaban involucrados en robos de autos, en autos mellizos, etcétera, etcétera, pero no con un atentado terrorista. Y así se perdió un montón de tiempo. Y como decía mi maestro en periodismo policial, Enrique Dresch, cuando el tiempo pasa, la verdad huye. Y cuando hay voluntad expresa de encubrimiento, como probó después la justicia, por parte del juez que investigaba, por parte de los fiscales, por parte de la que era entonces la CIDE, muchísimo más. De manera que Yossi nunca pudo encontrar un ámbito adecuado para declarar, alguien que realmente pudiera utilizar los datos que él daba acerca del involucramiento de jefes policiales en la presunta conexión local, y todavía sigue esperando ser convocado para que se haga justicia por las víctimas de la AMIA. De hecho, Miriam, lo que sorprende es que la Policía Federal fue el gran ausente en las sospechas en la investigación. No se habló de la Fuerza Federal prácticamente como un actor sospechado, o al menos alguna de sus células sospechados de tener cierta incumbencia en este entramado que no solo es AMIA, pero también Embajada de Israel, en lo que habría aportado información. La infiltración
De hecho, Yossi, el día que se cometió el atentado en la Embajada de Israel, tenía que estar en una reunión dentro de la embajada, con lo cual se sintió carne de cañón. Claro. Él, por alguna razón, no le comunica a sus superiores que se cambia el lugar de esa reunión con funcionarios israelíes. Es decir, sus superiores pensaban que se iba a hacer ahí, eran funcionarios importantes israelíes que estaban en la embajada, que tendrían que haber estado en la embajada y que si hubieran estado seguramente hubieran muerto. Cuando él se comunica con sus superiores les dicen: no te preocupes, que a los nuestros no les pasó nada. Y esto está en consonancia con que los efectivos de la Policía Federal, que tenían que estar tanto frente a la Embajada de Israel como a la AMIA en ocasión de los 2 atentados, no estaban ahí, por alguna excusa, porque los llamaron para que se dirigieran a un delito, a investigar o a hacerse presentes en el escenario de un delito que nunca se cometió. Incluso Yossi, en un asado de camaradería de la fuerza, encuentra a un colega, un camarada de armas que había perdido la audición y que le dijo que estaba destinado a la AMIA, y cuando Yossi le preguntó: ¿cómo zafaste? No, zafé porque me avisaron. O sea, realmente todas estas cuestiones que fueron volcadas en la oficina del fiscal Nisman, que es quien lo ingresó al programa de protección de testigos, aunque nunca estuvo presente en la declaración de Yossi y nunca más lo citó. O sea, Yossi declaró más o menos en junio-julio del 2014, y la muerte de Nisman se produjo en enero del año siguiente. Sí. Cuando nosotros nos preguntamos si realmente creía en la utilidad del testimonio de Yossi, ¿por qué no lo citó para interrogarlo nuevamente? El libro tiene tantas situaciones, o sea, la situación real, lo que ocurrió en realidad es prácticamente tan sorprendente y tan increíble como lo que después se refleja en la serie que magistralmente dirigieron Borenstein y Daniel Burman, y que protagonizan nada menos que Natalia Oreiro, Gustavo Bassani, que fue una revelación, que viene del teatro independiente, entonces. Alejandro Aguada, Minerva Casero, Daniel Kuzmieka, bueno, César Troncoso, que es un famosísimo actor uruguayo. Sí. La verdad es que la serie ha tenido un montón de nominaciones y varios premios. Ahora, Miriam, te consulto, porque vos estabas hablando de la causa de Yossi, también nos diste a entender que él está vivo, y ¿qué rol tuvo la causa después? Porque después de la serie, que fue, bueno, que es muy relevante, y de tu libro, supongo que se ha vuelto a investigar sobre este tema, ¿o no? No. La respuesta no lo sorprenderá. No, lamentablemente no, y a pesar de la insistencia de figuras de renombre internacional como Morán, como Aguada, Burman, que repetidamente en cada uno de los reportajes nacionales o internacionales que dan reclaman investigación y justicia, esto no ha sucedido. Es decir, la justicia argentina nunca ha vuelto a convocar a Yossi para indagarlo y para obtener información sobre esa conexión local, y él puede ser la llave para identificar a la conexión local. Otra cosa que sorprende mucho en el libro es, y de hecho lo hablábamos antes de empezar a salir al aire, Miriam, es la preparación de estos servicios. Es muy riguroso en su relato de qué forma él va creando los personajes de unos servicios de inteligencia sofisticados. ¿Vos creés que hoy, después de casi un cuarto de siglo, sigue siendo así eso que hoy se llama la AFI, ¿no? Que estuvo tan... Sí, lamentablemente acabamos de ver que se duplicaron los gastos reservados que se habían eliminado en algún momento en la AFI. En ese momento era la CIDE, sí.
el mismo Yossi está convencido de que cuando lo retiraron por desconfianza de su trabajo de infiltración es porque ya habían involucrado a otras personas en esa infiltración. O sea que continúa el esquema. Incluso tiene la sospecha de que se trata de una mujer. Porque él siempre decía que si él tuviera que infiltrar a alguien en una organización, utilizaría una mujer porque las mujeres son menos sospechosas y llegan a lugares con más facilidad que los varones. Bueno, es inquietante lo que decís, sí. ¿no? Inquietante, sí, es muy inquietante. Muchas personas me dicen que después de leer el libro ya no pueden caminar por la calle con la misma tranquilidad y que van a sus oficinas o a organizaciones de las que forman parte que siempre sospechan de alguien. Bueno, no, les recomiendo que no se dejen llevar por la paranoia, pero es verdad que esto sucedió y es verdad, y a mí me parece muy preocupante que en un momento quienes estaban a cargo de las fuerzas de seguridad vieran a determinadas colectividades o comunidades como amenazas, no como integrantes de la sociedad argentina, sino como peligrosas, alguien a quien había que vigilar o que caminar, como se dice en la jerga de los servicios. Ahora, Miriam, hacia adentro, hablamos de lo que pasó en la justicia, hacia adentro de la comunidad, de las instituciones de la comunidad, ¿qué repercusión tuvo tu investigación? En la conducción comunitaria, total indiferencia. Como habrás visto en el libro, hay razones geopolíticas para que no se indague más, porque se dejaron de lado todas las hipótesis que no acompañaban la historia oficial, ¿no? Yo no estoy diciendo que Irán sea inocente. No tenemos elementos con Horacio Luqui para decirlo, pero se abandonó la pista siria y lo más fácil sería identificar la conexión local si uno quiere llegar a identificar la participación de algún grupo terrorista extranjero, ¿no? O sea, uno tira del hilo, del ovillo que tiene y probablemente pueda llegar a identificar a quienes participaron defendiendo o representando intereses extranjeros en los dos atentados. Fíjense que ninguno de los dos atentados fue resuelto. La verdad es que es absolutamente llamativo que no se aproveche a un testigo como Yossi, que puede claramente cooperar con lo que sabe. Pero bueno, ha pasado mucho tiempo y, como dije antes, cuando el tiempo pasa, la verdad huye, y acá ha pasado demasiado tiempo, ¿no? El año que viene se cumple un nuevo aniversario y ya ha pasado demasiado tiempo. Probablemente algunos de los involucrados ya estén muertos, incluso, porque es la ley biológica. Me atrevo a volver a la última pregunta que te hice y te quiero consultar si el propósito del libro y el propósito de la serie era retomar esta causa o tenía otro fin. Y por otro lado te quiero preguntar si Yossi en algún momento te dijo por qué te contactó a vos específicamente para investigar sobre esto. O para contarte, darte su testimonio. Sí. La respuesta a tu primera pregunta es la búsqueda de justicia. Claramente nosotros teníamos la ilusión que esta visibilización de la cuestión de la infiltración podía redundar en que algún juez o algún fiscal nos convocara para que le diéramos acceso a Yossi. Esto quedó trunco. Todas las sospechas de Yossi se vieron confirmadas dentro de la justicia nacional. No hay nadie que esté auténticamente interesado en resolver ninguno de los dos atentados. Por otro lado, me estabas preguntando, se me escapó la segunda pregunta. La segunda pregunta era si te dijo en algún momento Yossi por qué te contactó a vos y por qué te contó toda su historia. Sí, yo le pregunté y él me dijo que porque le parecía una persona honesta, como periodista de investigación, y porque era judía. Tenía confianza por eso.
Por eso se sorprendió tanto cuando yo le dije que no sabía, que no entendía hebreo, Claro. porque él inmediatamente en un barcito de Constitución, cuando nos encontramos por primera vez, me encara hablándome en hebreo, y yo quedo absolutamente sorprendida. Pude reconocer que era hebreo y le contesté entonces. Claro. Yo no hablo hebreo, y me dijo, pero presumía que sí, que lo hablaba porque era judío. Es un hombre que tiene muchísima facilidad por los idiomas, inglés, francés, ruso, hebreo. Es decir, él se preparó cabalmente para ser un auténtico judío, para no despertar absolutamente ninguna sospecha, y en realidad lo logró. Impresionante. Burló a uno de los servicios de inteligencia más reputados del mundo, como es el Mossad, ¿no? Claro. Miriam, muchísimas gracias. Para mí un orgullo, Ay, supongo que para vos también. Un placer, sí. Por esta comunicación. Bueno, espero que disfruten la serie, y si tienen ganas de conocer la historia real, después pueden disfrutar del libro, que se llama igual. ¿Cómo no? Yo sí, el pie arrepentido. Y le Muchas agradecemos también a Agar Blau Makarov, quien nos pasó el contacto, a ella también por presentarnos de forma digital, si se quiere. Gracias, Miriam. Perfecto. Espero poder estar muy pronto por Rosario. Ojalá, te esperamos. Un placer enorme. Hasta luego. Pasaba Miriam Lewin, quien, escribió Yossi el espía arrepentido, un librazo. Yo te lo voy a prestar. Sí. Por favor. Vos me lo vas a tener que devolver. Y lo digo al aire, vos me lo vas a tener que devolver. Me comprometo en vivo a si no hay devolvértelo. Ya lo dice esa consigna histórica. Si no hay devolución, hay scratch. Está muy bien, sí, me comprometo a devolverlo. Y para quienes no leyeron el libro todavía y no vieron la serie, la pueden buscar en las plataformas. No vamos a pasar el chivo ahora de qué plataforma, ¿no? Pero la pueden buscar porque es muy vista y no tiene desperdicio. No, la verdad, es tremenda la historia. Es escalofriante. Es atrapante y espero que vos no seas Yossi porque... No. Puede estar entre nosotros. De pedo puedo hablar castellano y medio. Una pausa y volvemos con 52 minutos.